En esta emisión de Líderes, entrevistamos a Leonardo Spadone, presidente de Bodegas San Huberto. Los desafíos de llevar adelante una bodega en tiempos de incertidumbre. ¿Cómo se posiciona el vino argentino en el mundo? La experiencia de una familia de empresarios, tanto en el teatro como en el vino. Leonardo Spadone, para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad. Leonardo Spadone, presidente de Bodegas San Huberto. ¿Cómo estás? Muy bien, Cecilia, muchas gracias. Gracias a vos por recibirnos. Antes de que hablemos específicamente de la bodega, quisiera que nos cuentes de aquellas etapas iniciales en las que trabajabas en la boletería del teatro de tu padre. Bueno, mi padre toda su vida trabajó desde muy joven. Él siempre tiene el centro en el trabajo, ¿no? Él tuvo que trabajar por obligación, entonces cuando nosotros éramos chicos nos dijo, bueno, ustedes tienen que estudiar, ¿sí? Tienen que estudiar y si quieren trabajar, pueden trabajar también, pero no es obligación. Claro, nos empezó a mostrar el dulce, a mí por lo pronto me gustó y entonces yo iba al colegio y salía del colegio, no sé, habría arrancado en la boletería en segundo año del colegio, es decir, tendría así 14. Y bueno, yo iba... ¿Qué teatro era? El Lola Membrives, el que sigue teniendo. Sí, creo que ya en ese momento se llamaba, porque al principio se llamaba Teatro Cómico. Y así cuando mi viejo con mi tío lo compran, se llamaba Teatro Cómico, pero la familia que se lo vende es la familia de Lola Membrives. Y se lo venden con la condición de que le ponga el nombre de Lola Membrives al teatro. Y entonces, bueno, en un momento, cuando ese plazo venció, se tuvo que llamar Lola Membrives. Pues al principio no sé si hubo algún tiempo que el teatro cómico en aquel momento era muy famoso como nombre. Después hoy el Lola Membrives es lo que es. Pero bueno, en aquel momento costó cambiarle el nombre, pero bueno, era la obligación y así fue, como siempre, cumplieron. Y entonces, bueno, yo salía del colegio, que iba en La Salle, ahí en Ayacucho y Riobamba, y me iba caminando. Y bueno, iba al teatro, estaba en la boletería, reemplazaba al boletero que estaba a la mañana, me quedaba yo hasta las... En realidad mi horario era hasta las 6 de la tarde, una cosa así, yo arrancaba a la 1, y porque ahí venía el boletero principal, que era un hombre grande, y se quedaba hasta la noche, al horario de la función, hacía el bordero, que es la liquidación de las entradas, y yo muchas veces me quedaba. ¿Y vos hacías liquidación de entradas también? Bueno, al principio no, pero después sí lo tuve que hacer, el famoso bordero. Me acuerdo que también en el verano del 88, fue el verano que mi padre y mi tío compran los teatros de Mar del Plata, en un complejo que eran 3 teatros, el Neptuno, el Lido, y bueno, el tercero no me acuerdo porque lo eliminaron y hicieron una galería, que era el del medio, el de planta baja. Y entonces, con mi hermano, que ya sabíamos el negocio de la boletería, que era muy atractivo, porque estaban las propinas que te dejaba la gente. Mirá, sí, la propina. ¿Se dejaba propina en esa época? Sí, era como una propina. Porque hoy es más al acomodador que al que al que le compras la entrada, salvo que te consiga una ubicación muy especial. Bueno, en aquel momento se fue acabando eso, ¿no? Pero era el ir y pedirle una buena entrada al boletero, y el boletero te la daba y vos le dabas una propina. Es decir, yo estoy del otro lado, ¿no? Pero del lado del boletero
vos le conseguías una buena localidad a alguien que vos tenías que tener cierta imaginación de que ese hombre te iba a dar la propina. Y era mucho el dinero que se juntaba con la propina. Sí, sí, era mucho el dinero. Y íbamos con 2 obras muy fuertes a Mar del Plata, porque una era Susana Jiménez con Sugar, que había estado acá en Buenos Aires, en el teatro nuestro, y iba a hacer temporada la primera Mar del Plata. Y después en el otro teatro estaba Gasalla con una obra también, que Gasalla era muy taquillero en aquel momento. Entonces con mi hermano dijimos, tenemos que agarrar la boletería todo el verano. Bueno, él atendió una boletería y yo la otra. Y la verdad que era muy divertido, yo era muy joven, entonces era parte de trabajo y parte era de diversión, de juego. Pero bueno, ahí es donde empecé a codearme con la gente, con los negocios y el roce, ¿no? El roce que fue un buen inicio la boletería porque todo el tiempo te encontrabas con gente distinta. Y la verdad que a mí me gustaba mucho. Tal vez me gustaba más porque era joven y lo tomaba como que me estaba divirtiendo, ¿no? Sí, era una de las fantasías como en el ámbito comercial de jugar a una boletería o de jugar a la venta de una tienda, ¿no? Una experiencia de base pero muy valiosa que no tengo duda que se plantó la semilla comercial en tu desarrollo de carrera. Claro. Y aparte que mi viejo, conmigo y con mi hermano, el más grande, con Sergio, de entrada él nos volcó una confianza total, digamos. Él totalmente seguro de que íbamos a hacer las cosas bien. Obviamente nos hemos equivocado, como todos, pero él te dejaba hacer, ¿no? Entonces, la boletería, bueno, hacete cargo de la boletería y llevalo. Después, en un momento traíamos a los acróbatas chinos de China. Eran unos acróbatas que hacían unas cosas espectaculares, ¿no? Era un show. Y a veces salíamos de gira por el interior y me acuerdo, en un par de localidades me dejó solo a mí con los chinos, yo tendría 15, 16 años. Y él totalmente confiado de que iba a salir bien, ¿no? Y así después fue todo, porque después tuvimos un canal de televisión y yo tenía 23 años, me dice, tomá, andá. Y ahí manejaste el canal, el cable. Claro, primero tuvimos un operador de cable, como lo es hoy Cablevisión. En aquel momento eran 5, que estaba Cablevisión, BCC de los Lieberman, después estaba Multicanal, que se estaba iniciando, que del Grupo Clarín, y estábamos nosotros, que nos llamábamos Cable Total, que teníamos la central en Caballito, en la calle Aranguren, y después estaba Buenos Aires Cable, que era de Romay. Entonces, ¿qué pasó en esos momentos? Yo un día me acuerdo, y no me olvido más, era un sábado, trabajábamos los sábados también, los sábados se hacía en las esquinas de los barrios con la mesita, con la sombrilla, a vender el cable, ¿viste? Y salían todos los vendedores a recorrer el barrio. Se hacía eso, tradicionalmente lo hacían todos los cables. Y a veces tenías uno en una esquina y enfrente tenías el otro cable. Entonces un sábado me llaman y me dicen, tenés que venirte para acá, no sabés lo que pasa. No sé, ¿qué pasó? En Mataderos, nosotros en Caballito, y era una zona en Mataderos que estaban vendiendo ahí. Bueno, cuando llego, había 5 camionetas negras, Cablevisión, TCI, que recién se había asociado los americanos con Ornequian en Cablevisión. Había un folleto que era una cosa que se desplegaba así, que no terminaba más, y hablaban la nueva era del cable, 65 canales decían. Nosotros teníamos 40 canales, la red nuestra no daba para más de 40 canales. Cuando miro eso digo, este es el fin nuestro, estos tipos nos matan con 65 canales, y aparte de la Cablevisión con todo el dinero que había atrás. Bueno, vimos que el futuro era invertir muchísimo dinero que no teníamos, y no era un negocio para nosotros. Y entonces, un poco concientizados de que había que salir del negocio, y por otro lado empezaron los grandes operadores, que eran BCC, Cablevisión y Multicanal, empezaron a comprar cables. Nosotros, me acuerdo haber tenido una reunión con Romay, después estuvimos con Lieberman, y nosotros terminamos vendiéndole a Lieberman. Vos sos uno de 5 hermanos, con un padre empresario, con un espíritu emprendedor muy aguerrido, ¿no? Donde ha tenido la capacidad de desarrollarse en áreas de negocios tan distintas como las que estás contando. El cable, el teatro, tal vez más conocidos de la faceta del teatro, pero con un desarrollo incluso también en la bodega.
Sí. en el segmento, el sector de agronegocios. ¿Cómo nace esa decisión de ir hacia los vinos? A ver, mi padre es mendocino, él nació en General Alvear, en Mendoza, y estuvo viviendo en Mendoza hasta los 13, 14 años. Fallece el padre de él, mi abuelo, yo no lo conocí obviamente, y se viene para Buenos Aires, porque como que todos los negocios que tenían en Mendoza estaban en cabeza del padre, y bueno, tenían que venir a probar una suerte nueva, y bueno, mi abuela decidió en Buenos Aires. Entonces yo creo que mi viejo con ese ADN del Cuyo. Claro, y aparte mi abuelo, que era un inventor y hacía un montón de cosas, sí, era un emprendedor también, pero además era un inventor, había inventado unas máquinas para aplicar en la viña productos, para herbicidas o para sulfatar o para algún agroquímico. Y me acuerdo, mi viejo siempre cuenta que iban a verlo a Arizu, iban a verlo a Catena, y porque le vendían esas máquinas allá a los bodegueros o viñateros de aquel momento, ¿no? Entonces yo creo, es una idea mía, ¿no? Esto nunca lo hablé con mi viejo, pero yo creo que él siempre le estaba dando vueltas su Mendoza natal, y bueno, Mendoza es el vino, ¿no? Es decir, y entonces, en los años 80, esto me lo contó mi papá, pues yo no me enteré, estuvo él a punto, o estuvo viendo de comprar una bodega, creo que se llamaba Bodega Balbi. Le había llegado la propuesta, no se dio, no se hizo. Y bueno, después en los 90, un negocio más, digamos, el negocio del vino en los 90 tuvo un gran momento de inversión, vinieron muchas inversiones extranjeras. Bueno, en los 90 se hizo mucho, ¿no? Es decir, mucho vino de afuera en los 90. Y en ese momento empezó la moda del vino, bueno, fue como un negocio más que mi viejo vio y bueno, nos metimos en el negocio. Tal vez hoy, si lo pensáramos un poco mejor, tal vez no entraríamos porque nos dimos cuenta. Que es un negocio complejo, ¿no? Pero también es un aspiracional para muchos empresarios, el tener su propia bodega. Sí, hay mucho millonario que tiene bodega y la tienen sabiendo que es un hobby y que le van a tener que poner dinero. Nosotros no somos millonarios, si bien es una familia emprendedora que tiene empresas, pero trabajamos todos los días y la peleamos todos los días, ¿no? No vivimos mal, obviamente. Siempre fue pensado en hacer un negocio, obviamente. Lo que pasa que, como muchos negocios, en los papeles los ves de una manera, los proyectás de una forma y después es otra. También el país es muy complicado, ¿no? Nosotros tenemos 22 años en el negocio del vino, yo estoy desde el primer día. Aprendé, porque después de haberte especializado en el tema del cable y en el del canal de televisión, tuviste que reaprender los códigos de un negocio totalmente diferente. Sí, no, el primer día que entré a la bodega, no sé, tenía un mes en la empresa, le digo al enólogo, bueno, ¿y el alcohol cuándo lo meten acá para hacer el vino? Se me rió el hombre. Bueno, y fui aprendiendo, por suerte, tuvimos buena gente alrededor nuestro que nos fue enseñando del negocio, porque a veces tal vez no te toca tan buena gente y no aprendés o aprendés mal. Qué sé yo, es un negocio complicado porque en principio el negocio del vino es un negocio que está más ofertado que demandado, digamos, en el mundo, ¿sí? En el mundo, porque yo siempre digo lo mismo, digamos, el vino es la bebida más antigua del mundo, desde antes de Cristo que se fabrica. Y de ahí para acá han ido apareciendo, no sé, millones de bebidas distintas. Y en definitiva todas le compiten al vino. En la Argentina, en los años 60, 70, se consumían 90 litros por habitante y hoy se consumen 18. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio aparecieron todas las bebidas que no había, porque el vino estaba solo. Mi viejo cuando era chico... Y además se consideraba parte de la dieta alimenticia, porque es alimento. Al venir directamente de la uva y ser... uva decantada o añejada. Ahora, ustedes tienen 3 plantas, Sí. ¿no? 2, una en Mendoza, en Cuyo, otra en La Rioja, Sí. y una asociación, diría, bien lejana, allá por China. Sí. Bueno, cuando nos metemos en el negocio del vino, sale una oportunidad en La Rioja, al mismo tiempo sale una oportunidad en Mendoza. Bueno, compramos las dos cosas, lo de La Rioja era algo
digamos, casi insignificante, porque era una bodega muy chiquita que tenía 3 piletas, eran 300.000 litros. De viñedos había 5 hectáreas. Hoy tenemos 200 hectáreas de viñedos en La Rioja, en una zona que es una zona alta de La Rioja, que es la zona de la costa, que le llaman la costa riojana, que es la costa porque es ladera al Cerro Velasco, ¿sí? No es que haya la costa de agua, porque la primera vez que voy a La Rioja es la costa donde está el agua, es la costa del Velasco. Y entonces ahí hicimos una bodega de cero, hoy hice una bodega de 5 millones de litros, tenía 2 piletas de 200.000 litros, 300.000 litros cuando entramos, y todo un mercado nuevo, ¿no? Porque empezamos con la marca San Huberto en el año 99. ¿Por qué San Huberto? ¿Quién es Huberto? Bueno, San Huberto era una marca que había existido en los años 60, que era de Bodegas Calvet, que es una bodega francesa, que vino a invertir a la Argentina en un momento, por esos años, y después creo que en los 80 se fue de la Argentina y quedó esa marca. Cuando nosotros arrancamos, dijimos, bueno, hay que hacer todo de cero. Bueno, tenemos que tener una marca. Bueno, ¿qué marca? En ese momento teníamos un director comercial, que era del que estaba aprendiendo yo, un hombre que venía de la industria, un hombre grande, pero que sabía mucho, yo aprendí bastante de él, y me dice, bueno, averigüemos con el agente de marcas que tenemos, a ver qué marcas hay a la venta. Bueno, nos mandaron un listado de marcas y empezamos a ver todas las marcas que había disponibles para comprar, y una era San Huberto. Y él dijo, esta marca, porque yo la vendía en los años 60 para Calvet, porque él era un empleado de Calvet, dentro de todas las cosas que había hecho este hombre, y dijo, esta tiene que ser la marca. Bueno, a mí me gustó también. ¿Y Gran Nina? Bueno, Nina es el nombre de mi abuela, ¿sí? Mi abuela, la madre de mi padre, que ella era italiana. Ya al año, a los 2 años, yo a los enólogos le empecé a decir, bueno, ¿cuándo hacemos un vino de alta gama? Tenemos que tener un vino de alta gama. ¿Por qué? Arrancamos con San Huberto, con el San Huberto Roble, estábamos en segmentos de precios medios. Siempre Malbec. Sí, varietales. Las varietales propios de la región. Sí, varietales. Nosotros en La Rioja tenemos Cabernet, Malbec, Cabernet Franc, un montón, Chardonnay, Semillón, Sauvignon Blanc. Hay mucho Bonarda también, el Bonarda se da muy bien en la zona norte, pero en la zona que estamos nosotros, como es una zona alta, todas las variedades se dan muy bien y con capacidades como para poder hacer grandes vinos, ¿no? Después hay que ver lo que hace el enólogo con la uva. Puedes hacer un vino más joven, más para todos los días, más suave, o podés hacer un vino bastante más complejo. ¿Se añeja en barricas de roble? Claro. Y entonces estaba siempre yo diciéndoles cuándo hacemos un vino de alta gama. Bueno, ya va a llegar el momento, hay que ver el viñedo es joven, está creciendo. Nosotros habíamos plantado en el 98 y en el 99. En realidad Mauricio cuenta más porque Juan ya lo había probado antes el vino. Tenían una mesa con 200 vinos, que son todos los vinos de la cosecha, en las distintas variedades, varias opciones, ¿viste? El enólogo, entonces le estaba mostrando al enólogo asesor externo los vinos. Y cuando llega, Mauricio estaba probando, llega el Petit Verdot y dice, ¿y esto qué es? Ah, ¿viste lo que es ese vino? Bueno, y ahí descubrimos que el Petit Verdot, en esa zona donde estamos, en Aminga, se da totalmente distinto y se da de una manera que se banca a hacer un varietal 100% Petit Verdot. De hecho, Mauricio, él tiene fincas en Mendoza, se llevó parte de ese Petit Verdot de la poda, ¿sí? Cuando se poda la planta, se lleva parte de esa poda y hace después un barbecho, que es la plantita, y él plantó Petit Verdot en el Valle de Duco, donde tiene una finca, y hoy te dice él, yo no logro hacer la calidad en Mendoza, en el Valle de Duco, que tenés vos acá en Aminga, porque bueno... Absolutamente. De hecho, si vos ves las varietales que se dan en Salta, por ejemplo, o en el norte, son más ásperos que los vinos de Cuyo o mismo de La Rioja. Sí. ¿Cómo cambió el consumo del vino en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia? ¿Y qué rol le ves a la posibilidad de la marca de Malbec argentino en el mundo? Bueno, el consumo estuvo muchos años que venía cayendo, porque hablábamos antes de los 90 litros por habitante en los años 60, 70, a 18 litros por habitante actualmente. Bueno, esos 18 litros se están manteniendo desde hace 3, 4 años, se amesetó, por suerte, dejó de caer.
en la Argentina, ¿no? Porque en el mundo pasó lo mismo. Es decir, España, por ejemplo, consume lo mismo que nosotros, 18 litros por habitante, y llegó a consumir 90, 100 litros también. Entonces, en la pandemia lo que hizo fue que crecieron mucho los vinos blancos dulces, ¿sí? Hay mucha gente que no tomaba vino y empezó a tomar vino, o tomaba X cantidad y tomó un poco más. Entonces, hubo ese año, el 2020, donde el consumo creció un poquito, pero después ya el año siguiente otra vez se ubicó en los 18 litros y en eso estamos hoy día. Los consumidores saben más de vino, ¿no? Sí, sí. Y se han hecho más sofisticados en sus gustos, en sus exigencias. Sí, hay variedades, incluso se ponen de moda. Hoy, por ejemplo, está de moda el Cabernet Franc. Y entonces la gente ya va a un ¿Qué restaurante. diferencia hay entre el Cabernet Sauvignon tradicional y el Cabernet Franc? Y son muy parecidos, los enólogos dicen que son primos, ¿no? El Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc. Es la complejidad en el vino en sí. Un vino más complejo es un vino tal vez con más cuerpo, ¿sí? Vos decías un poco más áspero. Es decir, son vinos, a ver, el consumidor, vos tenés consumidor de vino, hay gente que le gusta el vino livianito, para tomarlo rapidito y no mucho más, ¿sí? Que me guste, que tenga buena fruta, que tenga rico gusto a vino, pero no quiero esos vinos que te caen pesados. Y hay otra gente que sí, a mí dame un vino fuerte, digamos, pero entre un vino de 12, 8 y 14 no te das cuenta, no es el alcohol, es la complejidad del vino, es tal vez la madera, si tiene madera o no, pero si vos querés hacer un vino con más cuerpo, con más personalidad, vos ya tenés que nacer desde el viñedo. Si vos a una planta de viña podés darle tal vez 14.000 kilos por hectárea, ¿sí? O podés darle 10.000 o podés darle 6.000. Vos la regulás primero desde la poda, ¿sí? En este momento en el invierno se está podando la planta. Y vos ahí, de la manera que la podes más o menos, ¿sí? Es la cantidad de kilos que vos vas a tener. De uva, mira. Claro. Si las condiciones climáticas, Dios quiera que te las permitan, ¿sí? Porque ¿Ustedes, por ejemplo, manejan riego por goteo Sí. o cuentan con la naturaleza? No, se riega por goteo, ¿sí? Nosotros en La Rioja, bueno, en Mendoza también, nosotros tenemos finca en Mendoza también, pero tenemos todo riego por goteo. Pero el riego por goteo lo que hace es cuidar el agua, cuidar el recurso, que es un recurso escaso. Hay bastantes problemas con el agua en lo que es toda la línea de la cordillera, es complicado, cada vez hay menos agua. Entonces, vos con el riego por goteo regulás y le das a la planta el riego justo que necesita. ¿Qué es lo que más te gusta dentro de la actividad que desarrollas? ¿Te has orientado más a la producción? ¿Te has orientado más a la comercialización? ¿Dónde ves que está tu mayor experiencia? A ver, tuve que dedicarme a todo, porque tuve que aprender de todo, tuve que aprender de la viña, de la bodega, es decir, no te sé hacer un vino, sé más o menos cómo se hace un vino, pero no te lo sé hacer el vino, no soy enólogo, ni siquiera sommelier, pero tuve que aprender de todo, lamentablemente. Como te dije antes, la gente que estuvo alrededor mío, toda es buena gente y uno fue aprendiendo, pero bueno, fui aprendiendo un poco de todo. ¿Qué es lo que más me gusta? Y hoy le estoy dedicando más tiempo a la parte comercial, más que nada a la parte comercial de Argentina, ¿sí? En lo que es comercio exterior tenemos gente que trabaja en eso. Y nosotros hoy nuestro principal destino es Inglaterra, Brasil y Estados Unidos. Esos son los 3 países que tienen la mayoría. Después tenemos acá en Sudamérica, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, después en Europa tenemos, bueno, además de Inglaterra, tenemos Alemania, tenemos Bélgica, algunos negocios con los países nórdicos que como compra el Estado a veces te compran, a veces no, Noruega, Suecia. Después, bueno, en China vendemos mucho. Sí, el negocio de la bodega de China en realidad es dar servicios de elaboración. Es decir, viene gente que es propietaria de su uva y nosotros le hacemos el vino. Haces como un fasón, le haces el vino y después ellos se llevan el vino. O porque se lo venden a una bodega grande, o porque, no sé, o se lo llevan para envasarlo en algún lado. ¿Qué mensaje quisieras darle a aquel emprendedor que aún en momentos tan difíciles como los que se viven en la Argentina o en América Latina, ve una oportunidad y está dispuesto a seguir trabajando, a invertir y a realizarla? Bueno, con la historia que tenemos nosotros de emprender, uno le diría a todo el mundo que vaya para adelante.
uno siempre imagina un futuro mejor, ¿no? Uno siempre tiene la esperanza de que el futuro va a ser mejor y que vamos a estar mejor. También siempre yo todo el tiempo repito, digo, yo tengo 52 años y yo nunca vi un país que vos digas, wow, qué bárbaro como estamos. Y a mí siempre me costó pelearla y en un país con dificultades. Pero siempre uno es optimista, qué sé yo, es mantener la esperanza. Todos decimos, ya cada vez más argentinos creo que decimos, bueno, basta. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas bien? Y qué sé yo, obviamente hay un montón de gente que en el país como está, con dificultades, le va bien igual, ¿sí? Y hay otros que la tenemos que pelear más. No, bueno, pero hablan de una forma de comportamiento, una ética del trabajo. Sí. Nosotros decimos con mis hermanos, nosotros somos la segunda generación, porque viste que dicen la tercera generación es la peor, ¿no? Dicen, entonces, tal vez deberíamos ser la tercera, porque estuvo mi abuelo, que era un emprendedor y que tuvo sus empresas, y que mi padre con mi tío, que es lo que hicieron grande, vamos a decir, a la familia en concepto de negocios, sería la segunda, nosotros seríamos la tercera, pero nosotros decimos somos la segunda. ¿Qué obra de teatro, ya que has tenido todo ese recorrido arrancando en una boletería, fue la que más te gustó y cuál es tu vino favorito? Bueno, de las obras que más me gustaron, El diluvio que viene fue la más linda de las que estuvo en el Teatro Nuestro, ¿no? Después se volvió a hacer en otro tiempo, pero no es lo mismo. No sé si fue que me tocó la piel distinto porque era chiquito yo, que el diluvio que viene con José Ángel Trelles, es una obra excelente. Aparte que te erizaba la piel. Toda la historia de la obra, siempre era una obra larga, que duraba más de 2 horas, y en musical era. Después otra que me gustó mucho, bueno, Annie, que también yo era chiquito y fue excelente esa obra. Y tercera podría ser Yugar, con Susana Jiménez, la versión de Susana, Darín y Arturo Puig. Darín era... Darín era... Desopilante. Aparte, Ricardo era un personaje. Ese verano que estuvimos en Mar del Plata, un par de veces salimos con él a la noche y la verdad, un tipo espectacular, bárbaro. ¿Y tu vino? Mi vino favorito. Bueno, tengo que elegir uno mío, digamos, si llego a elegir a otro. No, bueno, dentro de lo que es la marca Nina, son todos vinos de alta gama, son todos ricos. Hoy estoy con la moda del Gran Cabernet Franc, es decir, por la variedad, aunque el Gran Petit Verdot, aquel que mucha gente te elogia y te cuenta, es un vino que si tengo que elegir para tomar, elegiría ese. O el Cabernet Franc, que es la moda, digamos. Bueno, lo vamos a probar. ¿Cómo no? Leonardo Spadone, muchísimas gracias por este reportaje. Gracias. ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Seguinos en las redes, no te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram, @LíderesTVArg. Visita nuestra web www.liderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.